Esta es una producción de Grupo Fórmula. Anoche, 8 p.m. con 45 minutos, se hizo oficial la recuperación de los cuerpos de Paola, de 22 años de edad, madre de familia, y de su pequeño Dylan, de 5 años. Fueron recuperados los cuerpos del derrumbe, del deslave, de la ladera, del Chiquihuite, ocurrido el 10 de septiembre en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. En este momento se está llevando a cabo el funeral, el velatorio de Paola, la mujer, y de Dylan, su hijo. Recuerde que también una hija de ellos de 3 años de edad fue rescatada días después del derrumbe y también ya fue, por supuesto, sepultada. Vamos con Leopoldo Espejel en vivo, en directo, a la zona donde está llevándose a cabo el funeral entre familiares y amigos de Paola, de su hijo Dylan y del esposo que queda huérfano, queda viudo y huérfano de sus hijos. Adelante, Polo, te escuchamos. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos aquí en una vivienda de la segunda sección de la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Tlalnepantla, donde desde esta madrugada son velados los restos de Paola y de Dylan. Decirte que una vez que fueron recuperados tras 12 largos días, Pepe, de larga, penosa, difícil y extasiante espera, pues finalmente ayer a las 8:45 fueron recuperados una vez que los binomios caninos dieron muestras del lugar en donde podría haber. Exitosamente, después de las 8 de la noche, 45 minutos después, fueron rescatados. La Fiscalía de Justicia del Estado de México confirmó a través de pruebas genéticas la identidad de ambas personas y posteriormente en la madrugada llegaron hasta este lugar de la calle de Humboldt. Decirte también, Pepe, que a las 2 de la tarde hubo una misa de cuerpo presente en la cual acudieron decenas de vecinos para mostrar su respaldo y solidaridad con Jorge Armando, el papá de Mía y de Dylan. Platicamos con la abuela Paola López y esto es lo que comentó, Pepe. Ya gracias a Dios ya lo tenemos y más que nada agradezco a Dios y agradezco a todos los muchachos que trabajaron para nosotros, que dieron la vida más que nada. Hubo mucha gente del gobierno, todo realmente, estoy muy agradecida por eso. En verdad que no tenemos con qué pagarle. Pepe, decirte que se tiene previsto que el día de mañana, en punto de las 12 del día, el féretro con los restos de Paola y de Dylan partan de este lugar hacia el panteón de la colonia La Presa, lugar en donde el 14 de septiembre fue sepultada la pequeña Mía. También te quiero indicar, Pepe, que hay 179 viviendas que ya fueron notificadas, que se encuentran en el polígono, en los 5 polígonos de riesgo de deslave en el Cerro del Chiquihuite. Están entregando ya los documentos oficiales para confirmar, Pepe, que son propietarios legítimos, que no son asentamientos regulares y entonces dar el siguiente paso. Platicamos también con una de las vecinas desalojadas y esto es lo que nos comentó. Sería más pues problema de seguir así con el miedo, que sí se oyó muy feo, sí fue muy feo el... ¿Prefieren la reubicación? Pues la verdad sí, ¿Ya no se puede dormir con tranquilidad? No, ya no, ya es estar con el miedo, a oír cualquier ruidito o cualquier se oye que algo topa o algo y ya siente que son pues el cerro. Pepe, desafortunadamente esta tragedia deja 4 vidas, cobra 4 vidas, el de Valeria, recordarás, una joven estudiante de teatro, el de Paola, el de Dylan, el de Mía, y deja gravemente con lesiones de por vida a Jessica, la hermana de Valeria, de 29 años de edad, que la semana pasada fue rescatada de entre los escombros de su domicilio y también fue dada ya de alta. Pero la vida, Pepe, aquí en la zona del Cerro del Chiquihuite nunca volverá a ser igual. Lo que tenemos, Pepe. Bastante la información conmovedora, sin duda, Leopoldo Espejel. Que estés muy bien y muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Gracias. Y tenemos el contacto en este momento con el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela. Él fue secretario de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México. Entonces se llamaba Distrito Federal. Gobernaba Marcelo Ebrard. Él conoce muy bien el mapa de riesgo de las viviendas en México, en todo el país y específicamente en la Ciudad de México.
y según el doctor Moreno Brizuela, la Ciudad de México tiene sitios de muy alto riesgo. El 41%, más del 41% de las viviendas se encuentran en estos sitios de altísimo riesgo. Doctor Elías, te agradezco muchísimo aceptar esta llamada y comentar esto que has declarado sobre el peligro que tienen muchas zonas en el país por haber permitido la edificación de viviendas en zonas de alto riesgo. Muchas gracias, Elías. Pepe, te saludo con muchísimo afecto a ti y a todo el auditorio. Y en efecto, este es un tema muy sensible, muy grave. La ONU considera que en México existen más del 40% de viviendas en sitios de alto riesgo. Y es muy importante decir esto, Pepe. Tan solo de 2000 a 2015 los desastres naturales cobraron 7.684 vidas y un total de daños por 411.000 millones de pesos, esto según el Senapred. Está comprobado que por cada peso que inviertas en prevención se puede ahorrar 9 pesos en gastos de recuperación. Esto lo dice la OMS. En ese sentido, los atlas de riesgos son las herramientas más útiles para diagnosticar los peligros a los cuales están expuesta la población, sus bienes y la infraestructura. Sin embargo, el gobierno mexicano a todos los niveles ha invertido muy poco en este tema. Y aquí viene el problema grave en el país. En México, según el INEGI, hay 35 millones de viviendas y de acuerdo a cifras del propio Senapred, cuando menos una cuarta parte de estas viviendas se encuentra expuestas a estos fenómenos naturales. De estas, 8 a 9 millones de viviendas se encuentran altamente expuestas y el 50% corresponden a viviendas de muy bajos, de personas de muy bajos recursos. Entonces es un verdadero problema que tendría que Protección Civil estar atendiendo antes de que pasen. Esta tragedia del Chiquihuite debió haberse evitado. La prevención es lo primero, es lo importante, lo fundamental en la Protección Civil, y debieron de haber sido reubicados antes incluso de que comenzara esta temporada de lluvias. Pero vaya problema, Elías Moreno Brizuela, vaya problema, porque ¿cómo vas a reubicar entre 8 y 9 millones de viviendas que actualmente están edificadas en zonas de alto riesgo? Esto es una tarea titánica para el gobierno federal. En la Ciudad de México, una buena parte de esas viviendas también están en riesgo. Estamos hablando de un grave peligro latente, permanente, en donde vamos a tener que atestiguar este tipo de tragedias como la ocurrida con el desgajamiento de una parte de la ladera del Cerro del Chiquihuite, allá en Tlalnepantla, en la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección. ¿Cómo resuelves? Tú tienes el diagnóstico muy claro, pero ¿cuál sería la solución? Mira, Pepe, según el artículo 88 de la Ley General de Protección Civil, los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal deben asegurar todas las viviendas de este país. Se estima que en México solo el 5% del total de viviendas cuentan con una póliza de seguro ante desastres de origen natural. Más o menos lo que costaría al gobierno federal serían aproximadamente 15,000 millones de pesos. Esto representaría 10,000 millones de pesos menos de lo que el gobierno gasta en gastos de recuperación cuando suceden los desastres. Entonces, se está aplicando mal el recurso. Yo te pongo un ejemplo. Tan solo en 2010, el huracán Karl, que impactó el estado de Veracruz, los gastos de recuperación ascendieron a 92,000 millones de pesos que se gastan. Entonces, si nosotros hiciéramos una verdadera un verdadero reordenamiento que además está por ley, la SEDATU, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y la Dirección General de Ordenamiento Territorial, creó en el 2014 el programa de reubicación de la población en zonas de riesgo. Esto se llama REPSOR, pero no hay resultados porque no se le da la importancia que debiera, y lo barato cuesta caro. Repito, por cada peso que se gasta en desastres se ahorrarían 9 pesos si se hicieran
bien las cosas. Es decir, se está apostando por la solución milagrosa, que no vaya a ocurrir otro desastre. Así es, y lo peor de todo, Pepe, es que yo acabo de hacer una revisión y la mayoría de los atlas de riesgos, que es donde están contemplados estos sitios, que es donde se dice que en el Cerro del Chiquihuite hay tantas viviendas en alto riesgo, que en la Gustavo Amadero hay tantas viviendas en alto riesgo, estos atlas de riesgos no están actualizados y entonces es un verdadero problema porque no se tiene el diagnóstico fehaciente antes de que comiencen estas temporadas y entonces lo que hacemos no es prevenir, sino actuar cuando ya ocurrió el desastre. Y esto va a continuar si no se toma en serio la protección civil en este país y específicamente en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Qué es lo que provoca el problema? ¿La necesidad, por un lado, la necesidad de techo, de seguridad o la corrupción? La corrupción que lleva a la gente necesitada aprovechándose de ella, los lleva a incurrir en invasiones, en ocupaciones que redundan en esto. Yo creo que ambas cosas, Pepe. El artículo 84 de la Ley General de Protección Civil es muy específico. Dice que se consideran como delitos graves el permitir la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo. Entonces, el que se permita este hecho, pues agrava porque la misma autoridad comete y viola la ley. Entonces, lo que hay que hacer, repito, es actualizar todos los atlas de riesgos, saber en dónde están ubicadas estas viviendas, asegurar todas las viviendas que hay en el país y empezar un proceso de reubicación en donde se puedan hacer obras de mitigación de riesgo, se hacen, pero en donde no se tiene que sacar a la gente. Ahora, hay aquí un problema que dicen los gobiernos, es que las familias no quieren salirse porque sienten que si se salen van a perder pues el patrimonio de toda una vida. Y la Ley de Protección Civil te faculta para que tú puedas utilizar incluso la fuerza pública para preservar en derechos humanos. El derecho humano fundamental es el derecho a la vida. Entonces, para tú preservar la vida de las personas, tienes la facultad y debes utilizar la fuerza pública como nosotros lo hicimos. Cuando yo fui secretario de Protección Civil, evacuamos a muchas personas, las quitamos del riesgo donde vivían y se les hicieron viviendas ad hoc en sitios de no alto riesgo. En este caso concreto de las familias, ¿tú ves viable, por ejemplo, que cantidad de casas del Infonavit, por ejemplo, que han sido abandonadas por sus propietarios porque fue mal planeada la construcción, la distancia entre las casas y los centros de trabajo era tal que prefirió la gente dejar de pagar su casa, abandonarla, dejarla a la buena de Dios? En esas casas que están abandonadas, ¿se podría pensar en la posibilidad de reubicar a esas familias, como es el caso de los habitantes de la zona vedada en Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla? Pero por supuesto, Pepe, pero lo que yo en este momento le pediría a todos los gobiernos que cumplan con la ley. Si se aseguraran todas las viviendas en este país, sobre todo las que están en estos sitios, pues evidentemente que se ahorrarían miles de millones de pesos y no estarían haciendo las cosas solamente como emergencia, sino se harían como prevención, lo cual saldría muchísimo más barato y se evitarían estas tragedias que son muy graves. Te pongo el ejemplo del sismo que ocurrió durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. En este temblor, te acordarás, 3 semanas antes hubo un temblor de 8.1. Nosotros aprobamos una ley que tenían que revisarse todos los edificios públicos, escuelas, hospitales, etcétera. No se hizo la revisión, como lo dice la ley, no se cumplió con la ley,
Vino el temblor del 19 de septiembre y 376 personas perdieron la vida, que no debieron haber perdido la vida si se hubiese actuado con la ley. Entonces es lo que ha faltado, no se le da la importancia debida a la protección civil. Yo tuve la oportunidad, enviado por el jefe de gobierno entonces, Marcelo Ebrard, de ir 4 veces a Japón, y los japoneses en su presupuesto, cuando yo les pregunté, oigan, ¿cuánto le dedican ustedes a la protección civil? Se quedaron viéndome raro y me dijeron, primero le metemos toda la protección civil y lo que resta del presupuesto es para los demás rubros, porque lo primero que hay que cuidar y preservar es la vida de los seres humanos. Te agradezco mucho, doctor, como siempre, la oportunidad de escucharte a partir de la experiencia que has tenido sobre este problema que es muy serio y se pone en evidencia cada vez que hay una catástrofe, como es el caso de lo que ocurre con las inundaciones por las casas que quedan construidas a la ribera de los ríos con peligro de desbordamiento, o como lo que ocurrió en el Chiquihuite, que tan duro nos ha pegado a todos, por supuesto, en el corazón y en la vergüenza. Que estés muy bien, Elías Miguel Moreno Brizuela. Gracias por tomarnos en cuenta. Pepe, para mí es un honor cada vez que estoy en tu programa. Las veces que tú consideres estaré ahí en los diversos temas que manejo. Me despido con mucho afecto de ti y de tu auditorio. Igualmente, gracias, doctor. Gracias. El doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, exsecretario de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México en tiempos de Marcelo Ebrard. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.